Un feliz sábado a cada uno de mis hermanos. Es un privilegio para mí poder visitarles en sus hogares hoy y con un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el fin del tiempo de gracia. Pero quiero aprovechar este momento para darle también un abrazo de condolencias a cada uno de aquellos hermanos en el país que ha perdido a un ser querido. Que el Dios Todopoderoso pueda afirmar la esperanza de la resurrección en sus corazones. La bendición de Dios esté sobre todos los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en nuestra nación. Quiero empezar con una proposición. El tiempo de gracia que precede a las 7 últimas plagas se cerrará poco antes de la segunda venida de Cristo y no en el momento de la misma como muchos piensan. Voy a empezar con una historia que, aunque no es real, ilustra lo que es la gracia. Un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que encuentra a San Pedro esperándole a la entrada, el cual le dice al hombre: así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cantidad de puntos por cada cosa dependiendo de qué tan buena fue. Entonces, cuando acumules 100 puntos, podrás entrar al cielo. Ok, dice el hombre. Pues imagínate, estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé ni en mi corazón. Magnífico, magnífico, dice San Pedro. Eso sí que vale 3 puntos. ¿3 puntos? Pregunta el hombre. Bueno, mira, también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y servicios. Maravilloso, dice San Pedro. Eso, por cierto, que tiene un valor de 1 punto. 1 punto, exclama el hombre. Pues, ¿qué te parece esto? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. Fantástico, dice San Pedro. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita aquel hombre desesperado. Si sigo así será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar al cielo. Y San Pedro, mirándolo a los ojos, le dice: bienvenido. Eso es la gracia, hermanos y amigos. La gracia es recibir el favor que no te mereces. La raza humana tenía una deuda que no podía pagar y vino Jesús a pagar esa deuda que no le correspondía pagar a él. La gracia es un favor inmerecido. Matthew Henry, un gran teólogo, dice que la gracia es la bondad y el favor gratuito e inmerecido de Dios hacia la humanidad. La palabra gracia aparece en la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 8. Allí expresa: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra que se traduce en este pasaje como gracia es la palabra chen, que significa favor, buena voluntad. Esa palabra chen comunica la idea de ayuda, auxilio y generosidad. Alguien grande, extremadamente grande y altísimo, que se inclina hacia alguien bien insignificante para hacerle un favor. La gracia es el ofrecimiento gratuito de la salvación. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y note, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, mis apreciados, es el regalo que Dios nos hace de la salvación, aunque no la merezcamos. Lo primero que vamos a hacer es definir
el fin del tiempo de gracia. ¿Saben ustedes que la manera más miserable de vivir la vida cristiana es vivirla atenazados por el temor? Algunos le tienen pánico a Dios, se sienten condenados por su santidad o amenazados por su poder. Otros creyentes sienten temor de la segunda venida, sobre todo de su cercanía, porque creen que no están preparados para ella. Hay adventistas que se sienten amenazados por el juicio investigador, pues piensan que finalmente serán condenados. La reacción ante sus temores los lleva a rechazar esas doctrinas o a tildarlas de no bíblicas o a distorsionarlas. Una de las enseñanzas de la iglesia más temida es la del cierre del tiempo de gracia. Piensan que no serán lo suficientemente impecables, lo necesariamente buenos. Piensan que no estarán listos cuando ese cierre llegue. Les garantizo que lo mejor sería entender el tiempo de gracia y cómo prepararse para su conclusión. Por eso voy a iniciar definiendo qué es el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es el periodo que Dios nos concede para aceptar a Jesús como nuestro Salvador y ser salvos. Y el final de este es la retirada divina de la oferta de salvación. ¿Saben ustedes que después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios les ofreció la salvación? Desde ese momento la salvación ha estado disponible para todos los seres humanos hasta ahora. Es a ese tiempo que se le denomina tiempo de gracia. Algún día se cerrará la oferta de la salvación y el tiempo de gracia quedará entonces cerrado. ¿Cuándo terminará el tiempo de gracia? Los adventistas enseñan que hay 4 asuntos que deben ser tenidos en cuenta respecto a esta pregunta. El primero, algunas personas se cierran el tiempo de la gracia cometiendo en vida el pecado imperdonable. Ellos mismos se cierran el tiempo de la gracia cometiendo el pecado imperdonable. En segundo lugar, el tiempo de gracia termina para cada ser humano cuando las personas mueren. En tercer lugar, el tiempo de gracia para una persona viva termina inmediatamente su nombre es tenido en cuenta en el juicio investigador cuando se abren los libros y llega a su nombre. Los adventistas de manera general creen que el tiempo de gracia terminará antes de la segunda venida de Cristo para el mundo y para todos los que estén vivos en ese momento. Cuando queda concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos, nos dice la sierva de Dios en Evento de los Últimos Días en la página 196. Antes que se cierre la puerta de la gracia, habrá ocurrido el reavivamiento y reforma. Habrá descendido la lluvia tardía, se habrá dado el fuerte clamor, habrá ocurrido el zarandeo, se habrá dado la ley dominical, habrá ocurrido el tiempo de angustia previo, se habrá completado el sellamiento, habrá terminado el juicio investigador y el grupo de los redimidos estará completo. Después del cierre de la puerta de la gracia, inmediatamente se inicia el tiempo de angustia. Comienzan a caer las 7 plagas. Hermanos y amigos, el fin del tiempo de gracia será repentino y casi imperceptible. La profeta de Dios lo dice. Ella escribió, el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Eso está en el comentario bíblico, tomo 7, en la página 1000. Miremos ahora la evidencia bíblica
del fin del tiempo de gracia, porque muchas personas dicen que no es un asunto bíblico. Muchas personas creen que el tiempo de gracia y su cierre es una idea que no tiene base bíblica. Voy a señalar algunos eventos bíblicos que ocurrieron en el pasado y que nos dan una vislumbre del futuro y del cierre del tiempo de gracia. Voy a empezar con el relato de Noé y el diluvio. Ustedes conocen bien la experiencia, lo han leído mucho. Saben que Noé predicó 120 años. Un día los animales entran de manera ordenada al arca y la puerta es cerrada. Es el cierre de la puerta de la gracia. El Señor Jesús, al hablar del fin del tiempo, lo compara con el evento del diluvio. Pero está también Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, donde está escrito: he aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este pasaje, amigos y hermanos, se aplica particularmente a la forma sorpresiva en que finalizará el juicio investigador y concluirá el tiempo de gracia. A ese momento especial se refiere también la profecía de Daniel al decir allí en Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, expresa Daniel, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Según este pasaje, se levanta Jesús en el lugar santísimo para ponerle fin a su intercesión, al juicio investigador, para cambiar sus ropas sacerdotales por ropas reales. Cuando ese instante llegue, la suerte de cada persona quedará definitivamente fijada, sin posibilidad de cambio alguno, pues se proclamará el siguiente decreto que aparece en Apocalipsis 22, 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es claro ese pasaje. Todo estará decidido. Nadie tendrá oportunidad de salvación después de esa sentencia. Pero hay un pasaje bíblico determinante. Es Apocalipsis capítulo 15, versículos 7 y 8. Este pasaje expresa la siguiente idea. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este pasaje recoge información de 2 textos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ustedes ven, Apocalipsis dice que se llena de humo el templo, el lugar donde Jesús está haciendo la intercesión y nadie puede entrar. Pero los 2 pasajes que voy a leer a continuación, ellos muestran en qué consiste ese llenar de humo y la imposibilidad de la gente para entrar a ese lugar de intercesión. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Si ven que este pasaje es similar al que leímos en Apocalipsis. Solo que aquí nos dice que se trata del lugar santísimo, en el templo, en el santuario terrenal,
que se llena de humo, que se llena de la gloria de Dios y los sacerdotes no pueden hacer su tarea. Sabemos que la tarea de los sacerdotes en el santuario es la de ministrar. Ese pasaje que acabamos de leer solo dice que no podían entrar al santuario, pero el siguiente pasaje, el que leeré a continuación, dice claramente que no podían entrar y que cesaba su tarea de intercesión. Ese pasaje es 2 de Crónicas capítulo 5, versículo 13 al 14. Allí expresa: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes, note, estar allí ¿para qué? Para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. El humo, la gloria de Dios, la nube, no permite que los sacerdotes sigan haciendo su tarea de intercesión. De la misma forma, en un momento de esta época que estamos viviendo, del tiempo del fin, ya nadie podrá entrar más al lugar santísimo celestial para buscar el perdón de sus pecados. La puerta de la gracia se habrá cerrado. Jesús, nuestro sumo pontífice, que hoy todavía intercede por nosotros en el santuario celestial, finalizará su obra mediadora y sacerdotal. Hay un pasaje de la Biblia que señala el momento en que ocurre ese evento. Dice este pasaje: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es Apocalipsis 8:5. Y la sierva de Dios habla al respecto. Ella dice: vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Esas son las evidencias bíblicas importantes. Pero tenemos también evidencias del don profético. Elena G. de White apoya claramente el punto de vista de que el tiempo de gracia se cerrará y el ministerio mediador de Cristo en el santuario celestial concluirá justo antes de que sean derramadas las últimas plagas. Tú lo puedes leer. Ella escribe: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y añade: cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Quiero que noten esta aseveración de la pluma inspirada. Cuando Él abandone el santuario, escuchen, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impíos. Conflicto de los siglos, página 600. También habla del tiempo de angustia producido por el derramamiento de las plagas que sigue inmediatamente al cierre de la gracia. Ella dice:
Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Ahora vamos a respondernos una pregunta: ¿para qué y quién necesita un tiempo de gracia? Les voy a contar una experiencia. Uno recibe enseñanzas sencillas pero que marcan la vida para siempre. Uno de mis maestros en el doctorado contó una experiencia en clase que me hizo entender una de las más profundas verdades del plan de salvación. Contaba que él tenía un hijo en plena etapa de la adolescencia. Por lo tanto, para evitar problemas con él y su esposa convinieron colocar un horario en el que todos los miembros de la familia deberían estar en casa para dormir. Un día llegó la hora y el muchacho no apareció. Entonces él tomó la decisión de esperarlo para reclamarle su incumplimiento a un acuerdo familiar. El muchacho llegó al amanecer. Cuando el padre le reclamó, el joven lo empujó fuertemente lanzándolo al suelo. Eso era demasiado. El padre se incorporó y se abalanzó sobre el muchacho, propinándole una cachetada. El joven le respondió dándole un golpe fuerte en la cara. De esa manera se trenzaron en una fiera lucha en la que los golpes se hacían más fuertes y copiosos. En medio del forcejeo, todo lo que estaba en la sala caía estrepitosamente. La esposa y madre, que descansaba en su cuarto, escuchó el estropicio y entonces se levantó, y cuando bajó a la sala su corazón se estremeció al ver su hijo encima del padre propinándole una soberana paliza. Empezó a gritar pidiéndoles que pararan, se metió en medio de los dos para separarlos, recibió golpes de ambos. Cuando finalmente logró separarlos, aquel padre, herido en lo más profundo de su ser, subió al cuarto del hijo, empacó una maleta con sus pertenencias y la puso en la puerta de la casa y le gritó que se desapareciera de sus vidas para siempre. La esposa y madre lloraba pidiéndole que no hiciera eso, pero su marido agarró al joven y a empujones los llevó hasta la puerta para sacarlos. Entonces la esposa y madre, en medio del llanto, preguntó a su esposo: ¿cuándo se te olvidó que eres su padre? ¿Cuándo olvidaste que es tu hijo? El maestro nos contó con lágrimas en sus ojos, allí delante de su esposa, porque ella estaba en el salón de clases, que esas palabras le penetraron como una espada en su corazón. Aunque su hijo lo había irrespetado, lo había ultrajado, golpeado sin misericordia, no dejaba de ser su hijo y él no dejaba de ser su padre. Así que recogió la maleta y la subió de nuevo al cuarto de su hijo. Entonces nos dijo llorando: no importa cuán mal hagan, nunca lo olviden. Dios sigue siendo su padre y ustedes siguen siendo sus hijos. Eso es la gracia. Esta es la más preciosa de las verdades del plan de salvación. Antes de la creación de la raza humana, las tres personas de la divinidad hicieron lo que se conoce como el pacto eterno. Se comprometieron a amarnos independientemente de lo que pudiera pasar. Por eso no hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para que Dios lo ame más. No hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para que Dios lo ame menos. Es un amor inquebrantable. Es un amor que nada puede cambiar. El 12 de octubre del año 2013,
la torre secta del conjunto habitacional Space, situada en el Poblado, en Antioquia, se desplomó causando la muerte de 12 personas. La tragedia forzó la reubicación de 700 familias, reabriendo la discusión sobre las responsabilidades de arquitectos, ingenieros, autoridades e inmobiliarias en este tipo de proyectos, pues nunca antes en Colombia un edificio había sido demolido por fallas en la construcción. Las autoridades mandaron a desocupar las 4 torres restantes y el 23 de septiembre de 1914, en 6 segundos, 200 kilos de explosivos distribuidos en los sótanos y en los pisos superiores bastaron para derrumbar las 4 torres restantes del conjunto. El periódico local, El Colombiano, anunció la noticia en primera plana con el titular: "Cae un símbolo del error". Así se corrigen los errores. El pintor hace un cuadro y si el resultado no le gusta, desecha el lienzo y comienza otra vez. Te pones a escribir una carta para una persona querida y si al terminar no te sientes satisfecho, sencillamente arrugas el papel y lo tiras al tacho de la basura y comienzas nuevamente. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál fue la razón por la que Dios no nos desechó cuando le fallamos? Esa hubiera sido la manera más sencilla de arreglar el problema del pecado. Piensa en los 6.000 años de dolor y agonía que eso le habría ahorrado a la raza humana, librando también a Jesús de tener que vivir en la tierra como ser humano y de morir una muerte cruel en la cruz. Así pues, ¿por qué Dios simplemente no nos destruyó y volvió a empezar? Creo que la razón principal por la que la Trinidad no ajustició a Adán y Eva cuando pecaron es que los amaban y aún antes de crearlos habían hecho un pacto eterno entre ellos, según el cual continuarían amándolos y apoyándolos a ellos y a sus descendientes con independencia de cómo se condujeran. Adán y Eva, amigos, hermanos, ejemplificaron la actitud actual de la raza humana. Después del pecado se escondieron y los seres humanos le huimos a Dios, nos escondemos de Él. Pero Dios salió a buscar a Adán y a Eva para rescatarlos y estableció un plan para restaurar la relación personal y de amistad con ellos. Todavía hoy y hasta que se cierre el tiempo de la gracia, Dios está 24 horas al día durante los 7 días de la semana persiguiéndonos. Trabaja desde el amanecer hasta el anochecer tratando de atraernos hacia una relación con Él. Nunca, nunca renuncia a nosotros, ni por un segundo. Desde el momento en que tomamos nuestro primer aliento de vida hasta que entregamos el último, Él está continuamente siguiéndonos la pista. Dios necesita el tiempo de gracia. No lo necesita para Él mismo, lo necesita para nosotros. Nos lo proporciona gratuitamente porque desea desesperadamente una relación de amistad con nosotros. Él estableció el tiempo de gracia para darse a sí mismo una oportunidad de restablecer la relación rota con quien quiera aceptar esa relación, esa amistad con Él. ¡Qué maravilloso! Alabado sea el nombre de Dios. En estos momentos vamos a entrar en la parte más importante de este mensaje. Lo que Dios nos ofrece durante el tiempo de gracia. El proceso que debe llevarse a cabo durante el tiempo de gracia. Hermanos, Dios nos da la oportunidad durante el tiempo de gracia de tomar la decisión de recuperar lo que se perdió con la caída de la raza humana. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Espíritu Santo moró en ellos. Nacieron convertidos. Pero cuando desobedecieron, perdieron la presencia del Espíritu Santo en sus mentes y corazones, o sea, se desconvirtieron. Elena White comenta que inmediatamente ellos cedieron,
a la tentación, su naturaleza se depravó y no tenían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. ¿Saben? Cuando Dios retira el Espíritu Santo de nuestras mentes y corazones, seguimos viviendo físicamente, pero morimos espiritualmente. La palabra registra ese acontecimiento. Allí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 y 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Elena White lo llama las facultades muertas del alma. El pecado le creó un gran dilema a Dios. Tenía que administrar justicia. Debían morir porque la paga del pecado es muerte. Por otro lado, amaba a la pareja caída y a sus descendientes, la raza humana. Para solucionarlo, entonces se ingenió el plan de la salvación que está expresado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa promesa le ofreció a Adán y a Eva un rayo de esperanza, un tiempo de gracia basado en que se encontraría una manera de restaurar el Espíritu Santo en sus mentes y corazones y de quebrantar el poder de Satanás sobre ellos. La pluma inspirada lo presenta de una manera magistral. Ella escribe: cuando el pecado de Adán hundió a la raza humana en la miseria y la desesperación, Dios podría haberse separado de los caídos pecadores, podría haber enviado a sus ángeles para que derramaran sobre nuestro mundo las copas de su ira, podría haber hecho desaparecer esta oscura mancha del universo, pero no lo hizo. En lugar de echarlos de su presencia, se acercó más a la raza humana caída. Dio a su Hijo para que llegara a ser hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Ese libro es la maravillosa gracia de Dios en la página 53. El plan de la salvación le concedió a Adán y a Eva y a sus descendientes un tiempo de gracia, dándoles la oportunidad de volver con Dios. Este tiempo se ha extendido durante miles de años y durante este tiempo la Trinidad ha estado ocupada poniendo en práctica su plan para llevar de vuelta al reino a tantas personas como sea posible. Vamos a mirar ahora el proceso que trae de vuelta al hombre hacia Dios y que debe llevarse a cabo durante el tiempo de gracia. Esto es lo importante de este tema, el proceso que se debe llevar a cabo en la vida tuya y mía. La manera como el Espíritu Santo atrae a los hombres a Dios es un proceso y tiene varias etapas. La primera de ellas, la conversión. ¿Saben lo que es la conversión? Es darse vuelta en el camino que nos lleva lejos de Dios. Es la restauración de la parte espiritual de la imagen de Dios dentro de los seres humanos. Opera un cambio radical en el modo en que las personas piensan y sienten. La más nefasta consecuencia del pecado fue el abandono del Espíritu Santo de nuestra mente y corazón. El ser humano en su estado de pecado no tiene la fuerza de voluntad para detenerse en el camino de perdición y regresar a Dios por sí mismo. Algo tiene que despertarlo a las realidades espirituales y habilitarlo para escoger. Aquí es donde interviene la gracia. Y la gracia es la influencia divina que actúa en el hombre para hacerlo puro y moralmente fuerte. Esa influencia divina es, por supuesto, el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros se llama gracia. Hay dos clases de gracia en este aspecto de la conversión. Está la gracia salvadora y está la gracia habilitadora. La gracia habilitadora va primero. Como el ser humano no le interesan las cosas espirituales, como no puede reaccionar a Dios ni lo busca por sí mismo, porque no puede, el Espíritu Santo interviene con la gracia
habilitadora. Y de esa manera hace que despierte en el ser humano el interés por las cosas de Dios, el interés por el ofrecimiento que Dios hace. La conversión aporta 3 cambios decisivos en las personas pecadoras. Mire, lo primero, la hace pensar diferente. Respecto a cuestiones morales y espirituales, el plan de salvación, el sacrificio expiatorio de Cristo, la Biblia, la iglesia, esa es la gracia habilitadora. Elena White dice, cuando un hombre se convierte a Dios, adquiere un nuevo gusto moral, le es dada una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama, pues su vida está unida con la vida de Jesús mediante la cadena áurea de las inmutables promesas. Amor, gozo, paz y gratitud inexpresable saturarán el alma. En segundo lugar, la justificación capacita al ser humano para reconocer sus propios pecados y defectos de carácter. Lo afirma la palabra de Dios. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En tercer lugar, le da el poder de superar los pecados que el Espíritu Santo nos revela. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida, no puede hacerse nada por él. Pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma, dice la sierva de Dios en Mensaje Selecto, tomo 1, página 430. Esa es la primera parte del proceso que nos devuelve a Dios, que se está llevando a cabo durante el tiempo de gracia, la conversión. En segundo lugar, la segunda parte de ese proceso se llama justificación. La justificación resuelve nuestro problema con Dios respecto a nuestros pecados y equivocaciones. Dios no nos acepta por nuestro éxito en obedecerle, ni nos rechaza por nuestro fracaso al respecto. El apóstol Pablo lo sabía y lo señala en Romanos capítulo 3, versículo 20. Él expresa ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos acepta sobre la base de la obediencia de Cristo durante los 3 años que vivió como humano en la tierra. Eso se llama justificación. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y Elena White lo dice de una manera muy clara. Ella expresa, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Qué interesante, qué maravillosa la justificación. Solo hay algo que podemos hacer respecto a la justificación y Pablo lo presenta de la siguiente manera. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nuestra parte es simplemente creer que la justicia de Cristo es nuestra. Debemos creer que en Cristo somos perfectos. Míralo de una manera más clara en 2 Corintios 5, 21. Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Ese es el cambio más misterioso ocurrido en el universo. Nuestros pecados se los anotan a Jesús y su vida pura nos las ponen a nosotros, a nuestra cuenta. Por supuesto, aquí surge un problemita. ¿Qué ocurre con el pecado recurrente? O sea, ese que te hace morder el polvo una y otra vez.
¿Nos rechaza Dios cada vez que caemos o sigue intacta nuestra relación con Él? Pablo nos presenta una magnífica respuesta en Romanos 3, 23 al 24. Note lo que Pablo expresa. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Ese pasaje lo usé en una versión que quizá tú no entiendes, pero en la versión que tú siempre lees, mira cómo lo expresa. Por cuanto todos pecaron, lo reconoces, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira lo que voy a hacer. Voy a tomar las 3 frases más sobresalientes en el pasaje, las más importantes. El texto dice, todos pecaron. Eso fue en el tiempo pasado. Y luego dice, y están destituidos de la gloria de Dios ahora, en el presente. Y luego dice, y son justificados, tiempo presente. ¿Sabes tú que el tiempo presente en griego transmite una acción que es constante, que es continua, que no termina, que es permanente? Sabiendo eso, vamos a leer el pasaje de otra manera. Todos pecaron, dice la primera frase, eso es tiempo pasado. Todos pecaron. Y luego dice la siguiente frase, y continúan, tiempo presente, continúan, es constante la acción, y continúan destituidos de la gloria de Dios. Y la tercera frase, y siguen siendo justificados. Tiempo presente, una acción continua. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Esto nos dice que nuestro pecado es constante, que seguimos tropezando y cayendo, pero la buena noticia es que de la misma manera que nuestro pecado es constante, la justificación divina también lo es permanente, es constante. Ese es el plan de la salvación. Y la pluma inspirada lo presenta de una manera muy exquisita. Ella escribe, cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre. Y noten esto tan maravilloso, qué grande, y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Esta cita escríbela en la portada de tu Biblia, en letras destacadas, y léelo todos los días. Lo que no alcanzamos a hacer, Cristo los pone. Voy a añadir algo que sé que no le gustará a muchos. En el juicio, en el proceso que se está llevando a cabo de justificación, la obediencia que cuenta para nuestra salvación es y será siempre la de Cristo, nunca la nuestra. ¿Saben? Eso es inaceptable para muchos adventistas, para muchos cristianos, y ese concepto será la base para la gran crisis que señala el mensaje del testigo fiel a la Odisea y que estremecerá a la iglesia en el tiempo del fin, causando un zarandeo. La justicia entonces es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero dice la sierva de Dios en esta cita, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios, no la vida de Él, no sus obras perfectas, presentar a Dios, dice la sierva de Dios, los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es imputada a la justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia,
de luz a una luz mayor. Mensaje selecto, tomo 1, página 430. Pero hay un tercer elemento en el proceso: conversión, justificación y ahora santificación. Usted ha escuchado y a lo mejor ha repetido varias veces la máxima que dice: lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. También debe haber leído o escuchado a un predicador utilizar esta cita estrella del don profético. Ella dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Evento de los últimos días, página 36. La pregunta del millón es la siguiente: ¿qué es el carácter? Aquí hay una corta pero eficiente definición para lo que estamos diciendo. Estamos hablando ahora de la santificación. Hablamos de la conversión, de la justificación y ahora estamos hablando de la santificación. Elena White escribe: los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. El carácter son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos combinados. Eso quiere decir, hermanos, que el desarrollo del carácter requiere que experimentemos cambios en 3 niveles en nuestra vida. ¿Cuáles? Primero, cambios en nuestra forma pecaminosa de pensar. Cambios en nuestros deseos pecaminosos. Cambios en nuestra conducta pecaminosa. Y como dice la sierva de Dios, la pluma inspirada, escribe: santificación sería entonces conformidad plena con la voluntad de Dios, obediencia a sus mandamientos y a su palabra. Y no solo eso, ella añade lo siguiente, hablando de la santificación, expresa: la santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Y como si fuera poco, añade algo más: la obediencia a la ley de Dios es santificación. Eso está en el libro Fe y Obras, página 87. La santificación es una obra permanente, es un proceso y es abarcante. Y Dios nos dice a través de su profeta: mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dura la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: alcancé plenamente el banco. La santificación es el resultado de la obediencia, note, prestada durante toda la vida. Es un proceso permanente. Esta es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de las personas que toman la decisión de ponerse del lado de Dios durante este tiempo, el tiempo de gracia, conversión, justificación, santificación. En eso se tiene que ocupar esta iglesia. En eso te tienes que ocupar tú, mi hermano. No te preocupes por otra cosa, solo eso. Permítele a Dios hacer esa obra en tu vida. Este proceso es necesario para ser salvo. La sierva escribe: los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo, sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Eso escribió la sierva de Dios. ¿Qué vamos a ver ahora?
Ahora vamos a ver la dinámica del cierre del tiempo de gracia. Miren, hoy, en este tiempo, ahora, cuando me estás escuchando, la población mundial se divide claramente en 3 grupos. ¿Cuáles? Los que han hecho una firme y definitiva decisión por Cristo, y ahí estás tú. Segundo, los que han hecho una firme y definitiva decisión contra Cristo. Y ahí pueden estar algunos de los amigos que nos están escuchando. Y en tercer lugar, el tercer grupo, los que no han tomado una decisión en ninguna de esas 2 direcciones. Y créame, ese grupo es más grande que los otros 2 grupos juntos. Pero cuando se cierre el tiempo de gracia, solo habrá 2 grupos de personas, los que se salven y los que se pierdan. La Biblia lo muestra así en las parábolas. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, las 10 vírgenes, las ovejas y las cabras. Nos habla de los que tendrán el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces, ¿de qué manera los 7.000 millones de personas que existen hoy sobre la faz de la tierra, divididos en 3 grupos, serán reducidos a 2 grupos? Es una pregunta importante. Te lo respondo. El estado del mundo, meses antes o años antes del cierre del tiempo de la gracia, se volverá muy religioso. ¿No lo puedes creer? Créelo, se volverá muy religioso. Eso se puede inferir de una de las profecías del tiempo del fin, la que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, hablando sobre el poder religioso político que dominará el mundo en ese tiempo y las conciencias de los seres humanos. Pero dice, su herida mortal fue sanada y se maravilló, escúchalo, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El problema se hace más agudo cuando leemos que el mundo, antes del cierre del tiempo de la gracia, unos meses o años antes, será muy religioso, pero será por imposición, será por obligación. Allí en ese mismo capítulo lo dice del libro de Apocalipsis, note, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y mírenlo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es una religión obligada, es una adoración a la fuerza, impuesta por leyes, por el poder político, unión de iglesia con el Estado. ¿Qué es lo que va a obligar a las autoridades del mundo a legislar en materia religiosa? ¿Saben qué lo puede hacer? Una crisis descomunal. Hay un libro titulado La organización adictiva, ella nos da una idea. En una de sus apartes dice, en crisis permitimos que la gente asuma y siga procedimientos inusuales. La crisis alimenta la ilusión de que el control puede reconducir la situación. Las crisis son utilizadas para justificar acciones drásticas e irregulares por parte de los dirigentes. En tiempos de crisis, los individuos tienen menores responsabilidades conforme la dirección acumula poder para hacer frente a los problemas. Cuando la crisis es la norma, la dirección, o sea, los líderes, los administradores tienden a asumir un grado nada recomendable de poder de manera sistemática. Es lo que está pasando en Colombia y en el mundo entero con la pandemia que estamos viviendo. Has oído hablar de los estados de emergencia, ¿cierto? En los estados de emergencia, los presidentes, los gobiernos quedan facultados para dar leyes y hacer cuanto les plazca en gana, a veces aplastando los derechos de mucha gente. Pues antes del cierre de la gracia, el mundo se verá envuelto en una gran crisis. La palabra de Dios así lo sugiere. Cuando tú lees Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, dice, pasarán cosas fuera de lo común con el sol, con la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que estará pasando en el mundo, porque aún los astros temblarán.
esa crisis será provocada por los desastres naturales, los trastornos económicos. Eso hará que el mundo busque a Dios y que las autoridades políticas y religiosas del mundo se unan para establecer un sistema religioso obligatorio con un día de adoración obligatorio, pero contrario al día de la palabra de Dios. Esto será lo que dividirá el mundo en dos. Y cuando cada quien haya tomado una posición, se cerrará el tiempo de la gracia. Vamos a revisar algunos aspectos generales del fin del tiempo de gracia. Miren, aspectos generales. El tiempo de gracia está asociado al juicio investigador. ¿Cómo? Sí. Aunque el tiempo de gracia comenzó después de la caída de Adán y Eva y el juicio investigador comenzó en 1844, ambos están relacionados en lo que tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia. El juicio investigador se lleva a cabo en dos etapas. Dios nos los muestra a través del don profético. La primera parte del juicio es el juicio de los muertos. Esta primera etapa inició en 1844 y prosigue hoy, es lo que creemos. Ustedes saben que un juicio requiere un juez, un abogado, un defensor, un acusador y requiere testigos. En este juicio, el Padre es el juez, el Hijo, Cristo Jesús, es el abogado defensor, los ángeles son los testigos, pero el acusador es Satanás. ¿Saben ustedes por qué se necesita un juicio? Por eso, porque hay un acusador y hay que mostrar que el acusador no dice la verdad. Cuando se toma cada nombre de las personas fallecidas, partiendo desde Abel el justo, Satanás alega que esas personas fueron pecadoras y que no tienen ningún mérito para ser salvos. Es de esta manera que Dios utiliza los libros o sistemas de registros del cielo para que los ángeles, que son los testigos, verifiquen la vida de esas personas y cómo ellas se aferraron a la provisión del cielo al entregar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este sacrificio para una parte de la humanidad está simbolizada por los sacrificios realizados de un cordero inocente antes de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Toda la gente que vivió antes. La palabra presenta el inicio de este juicio y sus actores. Está registrado en la palabra de Dios de la siguiente manera. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Eso está en Daniel 7, 9 y 10. En ese texto aparece el Padre como juez. El don profético afirma e introduce a los ángeles como testigos en ese juicio. Noten cómo lo expresa ella. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra y en que a todos los hombres se le dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Es el autor de todo ser y de toda ley quien debe presidir en el juicio, expresa la sierva de Dios. Y note, y millares de millares y millones de santos ángeles como ministros, y note, y testigos están presentes en este gran tribunal. El Padre es el juez, los ángeles son los testigos. Cristo es el abogado y Satanás el acusador. Mire aquí cómo lo escribe Elena White. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer
y a causa de esto los reclamas como sus súbditos. Esa es la esencia, el centro del juicio. Satanás reclama a la gente, este fue un pecador, no lo puedes tomar para ti, me pertenece a mí. Y Dios, a través de los libros, de los registros en el cielo, le muestra a los ángeles que Él está mintiendo. La pluma inspirada explica que el juicio empieza por los muertos. Mire cómo lo escribió ella. El juicio de los casos de los muertos ha estado en progreso por más de 40 años y no sabemos cuán pronto pasará los casos de los vivos. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 648. Aquí está una aseveración más al respecto. Miren, ella dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y dice, y termina con los vivos. Eso es conflicto de los siglos. Ahora hablemos del juicio de los vivos. El juicio de los muertos se viene llevando a cabo hace mucho tiempo. En algún momento terminará para los ya muertos y para quienes van muriendo, y entonces empezará con todos los que hayan hecho la decisión de aceptar a Jesús y que estén vivos. A medida que va pasando el nombre de esas personas, se va cerrando el tiempo de gracia para ellos. ¿Son ratificados en el libro de la vida y sellados o son retirados del libro? Note cómo lo dice la sierva de Dios. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, dice, pronto les tocará ser juzgados a los vivos. Conflicto de los siglos, página 480. Esto significa que pronto va a llegar el tiempo en que el tiempo de gracia para algunas personas se terminará antes de que se mueran. El cierre del tiempo de gracia, esa es otra generalidad, será puntual o histórico, o sea, ocurrirá en una fecha histórica, es decir, en un momento de la historia, antes que caigan las plagas sobre la tierra, cuando haya terminado el juicio investigador, cuando cada persona haya tomado una decisión respecto a Cristo, se cerrará el tiempo de gracia para la humanidad entera. Esto lo señala la Biblia. La palabra de Dios dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8:5. De manera más clara lo dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ocurrirá cuando ya no haya una sola persona para salvar. Cuando cada ser humano haya tomado una decisión en favor o en contra de Cristo, entonces todo se prepara para el gran tiempo de angustia. Se cierra el tiempo de gracia y viene el tiempo de angustia. Pero otra generalidad del juicio es que, del tiempo de gracia más bien, es que el cierre del tiempo de gracia será un proceso, será un evento histórico, puntual, va a ocurrir en una fecha determinada, Dios cierra el tiempo de la gracia. Pero también será un proceso. ¿Cómo así? Para aquellas personas que viven sobre la tierra, cuyos nombres sean tomados en el juicio investigador, se cierra el tiempo de gracia de forma personal, de manera individual, y queda sellado para perdición o para salvación. Pero no todas las personas harán su decisión al mismo tiempo. Algunas personas tomarán su decisión a favor o en contra de Dios antes que otras. Por eso el cierre del tiempo de gracia acontecerá a lo largo de un periodo, será un proceso. Elena White presentó esta idea de una manera muy clara en la cita que les voy a leer a continuación y que ustedes pueden leer también. El momento de los castigos destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber la verdad. El Señor los contempla con ternura, su corazón se conmueve de misericordia, su mano aún se extiende para salvar. Entre tanto se cierra la puerta para los que no querían entrar. ¡Qué cita tan magnífica! Esta cita deja ver que el tiempo de gracia que está cerrado para algunos sigue abierto para otros. ¿Entienden? Se cierra el tiempo de gracia
Pero hay personas ya en el tiempo final, por la predicación, por la fuerte predicación, personas que no habían oído, que escucharán. Y Dios, aunque el tiempo de gracia está cerrado, para muchos, para estos, está abierto. Hay oportunidad para ellos. Y hay una pregunta del millón que vamos a hacer ahora. ¿Quién cerrará el tiempo de gracia? Lo lógico es pensar que si Dios ofreció el tiempo de gracia, sea Él quien lo cierre. Pero saben, realmente el tiempo de gracia no se cerrará mediante una decisión arbitraria por parte de Dios. La santa palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos deja ver los sentimientos divinos respecto a los pecadores. Dice ese pasaje, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué texto tan maravilloso! Es el sentimiento de Dios. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces cada ser humano cerrará su tiempo de gracia de acuerdo a la decisión que haya hecho respecto a Cristo y la verdad. Lo que hará Dios sencillamente es reconocer de manera pública que cada ser humano ha tomado su propia decisión. Dios se ocupará de que todo ser humano sobre la tierra comprenda los asuntos en juego lo bastante claramente como para tomar una decisión a favor o contra Él. Elena White lo escribe en El conflicto de los siglos, en la página 591, ella dice, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Amigos y hermanos, el tiempo de gracia no concluirá hasta que usted y yo y todos los demás seres humanos hayamos efectuado una elección definitiva, irrevocable, acerca de a cuál de los dos grupos mencionados nos uniremos. Ahora quiero hablarles del fin del tiempo de gracia, del mundo como mundo. El mundo, esta tierra, la tierra, todo el que habita en ella y la tierra de manera global. Miren, es increíble, la Biblia nos muestra que Dios concede su tiempo de gracia a ciudades y naciones, así como al mundo entero. La pluma inspirada, ella escribió, Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. ¿Sí ven eso? Les envía luz y evidencias que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan, como los judíos rechazaron la luz, pronto caerán sobre ellas la indignación y el castigo. Si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de su elección. Así como el pueblo de Israel, ven, así como el mundo en el tiempo del diluvio. Vamos a mirar ejemplos del pasado que nos arrojan luz para el futuro, y para el presente y el futuro. Por ejemplo, hablemos del mundo y del grupo global, de la tierra como tal. En el pasado, Dios terminó el tiempo de gracia para la tierra. ¿Cuándo? En el tiempo del diluvio universal. Hace más o menos 4.500 años, Dios cerró el tiempo de gracia para el mundo entero. Está escrito en el libro de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto nos muestra que al comienzo de los 120 años de la predicación de Noé, Dios cerró el tiempo de gracia para el mundo como mundo. Hay cosas que podemos aprender de este incidente. Cuando Dios pronuncia sentencia condenatoria sobre un grupo por causa de su maldad, les está cerrando el tiempo de la gracia. Eso podemos aprender del diluvio. En segundo lugar, aprendemos Dios no aplica el castigo de manera inmediata. Ustedes recuerdan, antes de los 120 años cerró el tiempo de gracia y pasaron 120 años de predicación. Luego cerró la puerta del arca. Terminó el tiempo de gracia para el grupo
para el mundo de esa época, pero no para los individuos. Ellos tenían la oportunidad. La puerta de la gracia seguía abierta hasta cuando se cerró la puerta del arca. Noé, su familia, pudieron entrar. Y por último, del diluvio aprendemos que cuando llega la destrucción, Dios salva a su pueblo y a quienes se hayan arrepentido. Entró Noé y su familia, el resto se quedó. Saben que la Biblia nos muestra que Dios le da un tiempo de gracia también a las ciudades. Hay varios casos en la Biblia, pero se destaca el caso de Sodoma y Gomorra, allá en Génesis 18, 20 al 21. Allí expresa: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y Elena White expresa: la misericordia tanto tiempo despreciada, al fin cesó de interceder por ellos. Los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la misericordia divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. ¡Wow! Tiempo de gracia para las ciudades. ¿Y qué aprendemos del caso de Sodoma y Gomorra? Lo mismo que en el caso del diluvio. Miren, hubo un corto tiempo entre el anuncio y la ejecución. Dios anuncia, después ejecuta, da un tiempo en el medio de gracia. Hubo oportunidad para la gente. Ustedes recuerdan, Lot le predicó a los yernos, ellos no quisieron entrar, no decidieron en favor del mensaje que se les dio. Y cuando ya todos decidieron, se salvaron unos, se perdieron otros, vino la destrucción. Dios da un tiempo de gracia para las naciones también. Un ejemplo de la Biblia es el caso de los amorreos y la misma nación de Israel, los judíos. Pero vamos a revisar el caso de los amorreos. Ellos fueron la primera dinastía de Babilonia. Su influencia llegó hasta Canaán. Dios le había ofrecido Canaán a Abraham. Ustedes lo recuerdan, los amorreos eran amigos de Abraham. Pero mire este texto en Génesis capítulo 15, versículos 8, 15 y 16. Expresa este pasaje: y él respondió. Es Abraham hablando con Dios: Señor Jehová, ¿en qué he de conocer que la he de heredar? O sea, está pasando el tiempo y tú me dijiste que me ibas a dar Canaán y no me lo das. Y mire la respuesta de Dios. La respuesta de Dios dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo un juicio, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán aquí a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Qué interesante. Dios le dice: te ofrecí Canaán, te ofrecí la tierra de Canaán, está en manos de los amorreos, pero ellos todavía no se les ha cerrado el tiempo de la gracia. Elena White escribió al respecto. Ella escribió: cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. Ustedes recuerdan, el pueblo de Dios le pidió permiso a los amorreos para pasar por su tierra y ellos lo atacaron. Se acabó el tiempo de la gracia para ellos. Pero en este mundo moderno, ¿cerrará Dios alguna vez el tiempo de gracia para algunas ciudades? Se cierra. Y para naciones se cierra. Les voy a hablar solo de una nación. De la misma manera como Dios cerró el tiempo de gracia en el pasado para los amorreos, Dios cerrará el tiempo de gracia para los Estados Unidos de Norteamérica cuando ellos den la ley dominical. ¿Dónde lo dice? Míralo. Para obtener la popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, note, nuestra nación, dice Elena G. White, se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Note, esta apostasía podrá ser para nosotros, para los Estados Unidos de Norteamérica, una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. La ley dominical dada por los Estados Unidos de Norteamérica cerrará su tiempo de gracia para la nación.
El pueblo de Dios, hermanos, debe prepararse para el cierre de la gracia. Si estás preparado para el cierre de la gracia, estarás preparado para la segunda venida. Estamos viviendo en el tiempo del fin, desde hace mucho tiempo. Pronto llegará el fin del tiempo, que es diferente, cuando se cerrará la puerta de la gracia para este mundo, una vez más como en el diluvio. Habrá un tiempo desde el cierre de la gracia hasta la segunda venida de Jesús. El tiempo de gracia termina primero, la segunda venida de Jesús es después. Después del cierre del tiempo de gracia se derraman las 7 plagas. Vendrá entonces la destrucción final, mientras los seres humanos deciden en qué grupo se ubican en medio de los juicios divinos que están cayendo. Lo dice Apocalipsis 14, del 1 al 4. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del sol, del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y hoy el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje nos está mostrando el momento en que el tiempo de gracia está cerrado para el mundo como mundo, pero el Señor dice: detengan toda la angustia, detengan los juicios, mientras se completo todavía un grupito que me hace falta por sellar. Cada persona debe decidir individualmente, y cuando ya no haya nadie más por tomar una decisión, Dios entonces hará la declaratoria de Apocalipsis 22:11: y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga santificándose más aún. Si queremos, hermanos, pasar ilesos en la gran crisis final, necesitamos entender muy bien 3 verdades. Primero, la verdad espiritual. Segundo, la verdad personal. Y tercero, la verdad doctrinal. ¿En qué consisten? Veamos, lo primero, la verdad espiritual. Durante el tiempo de gracia, tu tarea es ocuparte de amistarte con Dios. Esa es la preparación más importante que un ser humano puede llevar para la crisis final y para el cierre del tiempo de gracia. Relación con Dios, estudio de la Biblia, oración, trabajo con el Señor, bendición en su iglesia. Esa es la verdad espiritual. En segundo lugar, la verdad personal. La crisis final demandará de nosotros un alto nivel de madurez cristiana. Y enfrentar nuestros defectos de carácter contribuye a aumentar esa madurez. Quise tener esta cita del don profético. Dios espera que edifiquemos nuestros caracteres de acuerdo con la norma que Él nos ha dado. Debemos colocar ladrillo sobre ladrillo, añadiendo gracia sobre gracia, descubriendo nuestros puntos débiles y corrigiéndolos de acuerdo con la dirección dada. Cuando se advierte una resquebrajadura en las murallas de una mansión, sabemos que hay algo malo en el edificio. Y dice la sierva: en la edificación de nuestro carácter a menudo se ven resquebrajaduras. A menos que remediemos esos defectos, la casa caerá cuando la tempestad de la prueba la azote. Maravillosa gracia de Dios, página 112. Y la tercera verdad es la doctrinal. Todas nuestras creencias son vitales, las 28. Pero a medida que se acerca la crisis final, la comprensión cabal de 2 de ellas será decisivo en mantenernos firmes y fieles a pesar de la crisis. ¿Cuáles son esas? Es mejor que lo diga la sierva de Dios. Ella lo escribió. Mire cómo lo escribió. Merced, ojo, a los 2 errores capitales. Aquí están. Primero, el de la inmortalidad del alma. Segundo, y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, o sea, domingo como día de reposo, crea un lazo de simpatía con Roma.
Estas cosas son vitales para el fin del tiempo. Tienes que entender bien el estado de los muertos. Tienes que entender bien el asunto del sábado y domingo. Apreciados hermanos y amigos, que Dios nos guarde en su divino amor. Que podamos estar preparados para el fin del tiempo de gracia. Afiancemos nuestra decisión de servir a Dios cada noche al acostarnos, cada día al levantarnos. Aprovecho para hacer un llamado a las personas que en este país y en el mundo fueron adventistas y por algún motivo se retiraron. Hermanos queridos, es tiempo de volver, es tiempo de regresar antes que sea demasiado tarde. Y a quienes son amigos de esta iglesia, es tiempo de decidirse completamente por Dios. No es tiempo de vacilar. El enemigo acecha, la muerte acecha. Lo más terrible que le puede acontecer a un ser humano es morir sin haber tomado una decisión por Dios. Y la muerte está por ahí, en las puertas de nuestras casas con lo que estamos viviendo. No des más vuelta. Acepta a Jesús como Salvador personal e inicia una vida de servicio para Él a través del santo bautismo. Un abrazo fraternal para todos. La bendición de Dios para este tiempo que sigue. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Poderoso Señor, sin lugar a dudas, sin la ayuda de tu Espíritu Santo no vamos a salir adelante. Por eso pedimos que nos tomes de la mano, nos guíes en medio de estos tiempos difíciles y que nos salves, que nos salves. Que cuando el tiempo de gracia se cierre, nuestra situación esté definida contigo para salvación y para eternidad. Bendice tu iglesia en esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.